es loco Ok. porque Polonia tiene muchas posibilidades, pertenece a la Unión Europea. Varsovia es una ciudad que es multicultural, o sea, vos allá encuentras. Dani, bienvenido al canal. Qué bacano tenerlo aquí, hermano. Presente después para que la gente lo conozca. Muchas gracias, Alejo, por la invitación. Mi nombre es Daniel Castaño López, tengo 23 años, soy estudiante de Administración de Empresas y Contaduría Pública y también soy emprendedor. Tengo un emprendimiento de uniformes médicos, uniformes para todo el sector de la salud. También manejamos batas, buzos, chaquetas, gorros, o sea, todo estamos perfilando una marca en ese sentido. Qué bacano. Y aparte de emprendedor, Dani, estás haciendo un intercambio en Polonia, ¿no? Sí, sí, estoy haciendo, pues en este momento tuve la posibilidad de venirme de intercambio, tenía el deseo de conocer Europa y pues acá estamos. Gracias a eso, pues tengo el placer de visitarlos a ustedes. Y aprovechar pues la experiencia que tiene Dani para que nos cuente cómo fue hacer ese intercambio desde Manizales, que es nuestra ciudad en Colombia, cómo hizo para venirse a Polonia, ¿no? Entonces, ¿cómo buscó esa oportunidad? Pues principalmente todo inició desde un proyecto más personal, tenía el deseo de venir a Europa, de conocer pues el viejo continente. Entonces yo inicié el proceso de búsqueda de un internship, de una práctica empresarial en Europa, ¿cierto? Porque yo ya estoy cerca de terminar mi primera carrera, que es Administración de Empresas, y pues me comuniqué con el sector de Relaciones Internacionales, allí hablé con la chica encargada en la Universidad de Manizales. Me di cuenta que para internship no había muchas vacantes, no había vacantes, no había muchas posibilidades, así que me presentaron el tema de intercambios y empecé a interesarme un poco más y ya pues allí con la ayuda de ella y demás equipo internacional de relaciones internacionales de la Universidad de Manizales, pues había un convenio firmado entre la Universidad de Manizales y la Universidad de Varsovia y Ok. pues gracias a eso pude tener pues esta posibilidad. Y referente al tema de costos, o sea, ¿tuvo que pagar algo para este intercambio? ¿Se tuvo que tener en cuenta un presupuesto? ¿O cómo fue la cuestión ahí? Mi caso sí fue más, digámoslo así, también hubo una parte de desconocimiento al respecto porque acá Europa también tiene un convenio que se llama Erasmus más y Ok. con ese convenio Erasmus más pues vos tienes, no perteneciendo a la Unión Europea, tienes la posibilidad de poder ir a- al continente europeo, a cualquier país que pertenezca a la Unión Europea y poder estudiar como tal. Pero pues el intercambio que me tocó a mí fue por un acuerdo que firmó la Universidad de Manizales con la Universidad de Varsovia y de lo único que estaba exonerado era de la matrícula. Entonces no tendría que pagar matrícula durante este semestre, pero el resto de costos pues sí, sí, sí son asumidos. Es decir, el traslado desde Colombia a Polonia, eh, le tocó pagarlo a usted. Sí, el traslado, la manutención, el tema del piso, la comida, demás cosas, pues todo va de mi cuenta, pero también pues tengo que agregar de que me postulé pues para la beca que había disponible en la Universidad de Manizales para ello, y la beca que estaba disponible era que la Universidad de Manizales me ayudaba hasta el monto de 4 millones de pesos para los Wow. vuelos. Entonces, pues, afortunadamente me la gané y pues pude tener ese dinero como un incentivo también. ¿Y esa beca que se ganó es algo muy complicado de ganar en el caso de la universidad donde usted estudia o realmente era algo posible? Pues precisamente en la Universidad de Manizales solamente había 5 vacantes para este semestre, este Ujú. se está cursando en el momento. Había 5 vacantes para postularse y ganarse el premio, pero pues en mi caso, el hecho de que venía a Europa, pues eso fue más que acertado. Si necesitaba un requisito mínimo de promedio, que era superar el 3,5, pero pues no, estamos bien respecto de promedio. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? ¿Qué tal es el país? Y entiendo que está en la capital, en Varsovia, ¿no? Sí, correcto, me encuentro viviendo en Varsovia.
Polonia en general, pues es un país que o sea, es muy genial. Varsovia es una ciudad que es multicultural, o sea, vos allá encuentras personas de todo el mundo. Eh, es una ciudad muy chévere, tiene mucho desarrollo, el transporte público es perfecto, no tengo nada que decir al respecto. Para los estudiantes todo es muy asequible. Con decirte pues que en mi caso el transporte público, yo compré una membresía de 3 meses, la membresía de 3 meses me valió 35 euros, Wow. entonces pues es una cosa sorprendente. También tenemos pues, la ciudad tiene una parte nueva, una parte vieja, o sea, la arquitectura es fantástica, la historia además, y otro factor positivo pues es la moneda que tiene como tal Polonia, ¿Por qué? ¿Por qué? porque Polonia maneja el zloty, Ok, entonces no es euro. claro. Entonces, pues para mi caso, que soy pues colombiano, sabemos que el euro es 4 veces más. El zloty viene siendo igual que el peso colombiano, entonces pues en este caso Wow. O fue sea, de mucha ventaja, es de como demasiada ventaja. estar en Europa, pero viviendo a un precio más razonable que relacionado a los pesos colombianos, ¿no? Sí, sí, prácticamente, o sea, Europa tiene, o sea, Polonia. es loco Ok. porque Polonia tiene muchas posibilidades, pertenece a la Unión Europea, pertenece a la OTAN, es un país que está lleno de posibilidades y pues ya con eso, el hecho de que la moneda sea menos que el euro favorece mucho a que las personas que venimos de economías más débiles podamos estar y vivir en Europa en una condición mucho mejor. Y pues como te decía anteriormente, el hecho de ser estudiante es un factor que tú vas y te ayuda a ahorrar mucho dinero. La verdad no ha sido muy satisfactorio todo. ¿Y cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en Polonia? No, son muchos recuerdos basado pues en madurez, en aspectos que uno crece, el hecho de la multiculturalidad, el hecho de conocer personas, o sea, de cualquier lugar del mundo, el hecho de estudiar en otro idioma, el crecimiento ha sido muy notorio. Entonces las experiencias, pues no podría sectorizar como la mejor, pero han sido experiencias variadas que en definitiva van a quedar marcadas en mi vida y me Uf. generan mucho bienestar, o sea, mucha alegría y me ayudan a proyectarme para el futuro. ¿Y qué tal es la experiencia estudiando un semestre en tu caso en la Universidad de Varsovia? Sí, la Universidad de Varsovia. Pues la Universidad de Varsovia es una universidad espectacular, está llena de historia, sabemos que es una universidad que tiene muchos años de antigüedad, más de, o sea, cientos de años, y han estudiado personas muy emblemáticas dentro de la historia del mundo. Y también pues la Universidad de Varsovia tiene unas instalaciones súper espectaculares, o sea, te puedes devolver tú a una película de muchos años atrás y te sientes estudiando tú en ese momento. Podemos hablar que el pizarrón, el tablero es en tiza, Ah, o sea, una cosa fantástica. La experiencia, o sea, de tú poder estudiar en inglés, o sea, mi punto de vista, porque siempre, bueno, tuve una experiencia previa en los Estados Unidos, pero siempre he estudiado en español en su mayoría y pues el hecho de estudiar en inglés, otros temas, tener un punto de vista crítico, analítico, te ayuda pues a crecer mucho más como persona y dentro de ese aspecto pues tus compañeros de clase son de todo el mundo, creces uf. mucho, sirve mucho. Claro, y ese es un buen punto porque el idioma entonces que se utiliza ahí es el inglés. ¿Te pidieron algún tipo de requisito a nivel idiomas para poder hacer intercambio? Sí, correcto, tuve que demostrar, ya sea que mi universidad local, como la Universidad de Manizales en este caso, demostrara y sustentara de que yo tenía las habilidades suficientes para poder hacer el intercambio en cuanto al tema de inglés, ¿cierto? Ujú. Entonces, en la Universidad de Manizales, la universidad pues es rígida al respecto, tuve que presentar un examen, presenté el examen, me fue muy bien y pues afortunadamente se logró todo. Esos son cosas positivas que tiene la universidad, porque si a ti te mandan sin tener las condiciones, o sea, te vas en contra, Claro. te va súper mal. ¿Y qué tal es el estudio allá? ¿Muy duro? ¿O cómo fue el semestre a nivel, sí, educativo? El semestre, pues fue muy fructífero, la verdad, fue
lleno de experiencias, de aprendizajes. Algo que me sucedió a mí en especial es que las materias que estaban en proceso de homologación, eh, son materias que pertenecen más, o sea, acá en Europa pertenecían más a la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Así que yo estudié en otra facultad y eso Ujú. llevó a que aprendí, a que desarrollara otros conocimientos que pues previamente no tenía. Eso me pareció muy positivo. Y como tal el nivel de estudio, pues ya sabemos, es alto, es bueno, tienes que estudiar, tienes que mostrar calidad en tus trabajos, eso es algo muy positivo, pero también manejan una flexibilidad ya que entienden que tú eres un estudiante Erasmus. Entonces, al ser estudiante Erasmus, también hay materias para los estudiantes Erasmus, que ese fue Ah, mi caso. Las 5 materias que tomé son 5 materias que pertenecen a Erasmus. ok. Entonces, eso es lo que, cómo funciona. O sea, el Erasmus, digamos que está enfocado en que vivas una experiencia de estudio, pero también de Multicultural, culturalidad, Exacto, entonces como que disfrutes y te envuelvas de la cultura, en conocer otras personas, correcto. en qué tal a nivel diversión, qué, viajaste mucho en Europa, aprovechaste el hecho de estar en Polonia, ¿cómo fue eso No, ahí? pues te digo yo, sinceramente, eso es un sueño. Aquí yo viví lo que jamás pensé que iba a vivir. Llegué con mucha ilusión, llegué a Polonia, mucha ilusión de conocer sobre la historia, todo lo que sabemos, pues que Polonia ha sido un país que ha sufrido y le ha tocado bastante duro. Ujú. Eh, Ha sido bueno conocer toda esa parte histórica, tuve la oportunidad de viajar en Polonia, de conocer otras 3 ciudades, viajé a Cracovia, a Zakopane y a Sopot, que se encuentra pues en el mar Báltico. Y también, pues, fui muy afortunado porque también al hecho de que en Europa los vuelos son demasiado económicos, pude visitar otros lugares, entonces pues también estuve en otros países. Estuve visitando otros países, se hizo un plan con los amigos que tú haces de intercambio y todo, entonces fue bastante, o sea, de Enriquecedor. ensueño, Ja, sí, eso fue una locura, el hecho de conocer otros lugares, otros países, o sea, brutal. increíble. Y también tuve la fortuna de que pues me vine en el intercambio con Wow. un amigo que estudia conmigo en la misma carrera y el mismo, En la universidad. la misma universidad. Entonces pues Uf, eso es como irse con el parcero. claro. Entonces bueno, sirvió porque hemos trabajado mucho en equipo, trabajo, demás. Y con los otros amigos que se hacen también. ¿Qué le recomendaría usted a una persona que quiera venir, que quiera hacer un intercambio? Alejo, pues vea, yo en eso pues voy a ser muy claro. Si tú quieres salir del país, depende de ti. Si tú quieres hacer un intercambio, depende de ti. Todos son ganas. Todos son ganas, buscar oportunidades y tomar las oportunidades que se presenten. En mi caso y mi punto de vista, mi oportunidad fue esta y la aproveché, la tomé y no me arrepiento absolutamente nada. Y pues obviamente agradezco inmensamente a mis papás porque conté con el apoyo incondicional de mis padres, que realmente son unos padres hermosos. Conté con el apoyo incondicional de ellos, pero a cualquier otra persona que tenga las ganas de conocer Europa o que tenga las ganas de estudiar en otro idioma, que tenga las ganas de salir, solo depende de ti. Búscate las oportunidades y encontrarás la oportunidad que se adapte a tu perfil y eso lo vas a lograr. Entonces, de ti depende. Como te digo, Erasmus Más tiene muchas oportunidades, depende del lugar donde seas, de las posibilidades que tengas, entonces depende únicamente y exclusivamente de ti. Qué bacano. No, Entonces, total, yo creo en eso. Yo creo que al final uno si tiene una actitud, ganas de buscar y pues yo se lo conozco, o sea, yo sé que Dani es un emprendedor, es un berraco para que le gusta y se le mida todo, así que por eso también está aquí, porque le metió actitud. Dani, ¿alguna experiencia mala? bueno, pues, ¿qué te podría decir? El choque cultural, pues, de alguna manera es, es severo porque te juntas con personas, o sea, de todo el mundo. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué es lo que pasa? Que tú llegas a un país donde hablan un idioma completamente distinto en el que tú no entiendes nada Ujú. y tú puedes hablar inglés y allá el inglés no es un idioma oficial. Entonces, ¿qué sucede? Que tú llegas, hablas en inglés y hay muchas personas que quieren que tú hables en polaco
Entonces, pues ahí empiezas a tener las primeras inconformidades. Hay otras inconformidades que puedes tener, es que puedas llegar a sentir, no sé, racismo, de que te traten de una manera distinta, de que Sí, o sea, de que no te ayuden cuando tú solicitas alguna ayuda, pero pues eso son cosas que pasan muy mínimamente a ujú, comparación de todo lo bueno que tiene. ok, Pero pues obviamente cabe resaltar de que son cosas que suceden, pero igual mi punto de vista es que uno tiene que entender que uno es el que llega, uno es el visitante, uno es el nuevo y que uno está llegando a un lugar y uno es el que se tiene que adaptar. Uno es la persona que debe ser inteligente y encontrar las estrategias de llevar todo esto ya a cabo para que para ti sea de crecimiento. claro que no afecta, o sea, porque, o sea, sí afecta, pero si uno es consciente como de lo que acaba de decir Dani, como de yo estoy llegando a un nuevo país con diferentes culturas, las personas a lo mejor mayores pueden tener, están acostumbradas a algo más conservador y te ven a ti que vienes de otro país con otra cultura, pues es normal que pueda haber un choque y hay que aprender como a ser conscientes de esto para que cuando ocurra, pues uno diga, "Ah, pues ya sabía que podía pasar, ¿no?" Sí, totalmente. Y, o sea, cuando hablamos de choque cultural, entendemos, pues, en mi caso, el ser colombiano, soy una persona muy alegre, muy extrovertida, que tiende a hablar, tiende Ujú, a jugar, a hacer charlas, a brincar, a hacer pendejadas. claro, Y pues para ellos no es común, son personas más frías, más cerradas, son personas que les cuesta, manejan o sea, te, te ayudan, pero te ayudan, o sea, te ayudan queriéndote ayudar, pero te ayudan, o sea, conserva tu distancia, háblame como es, entonces son cosas que cambian ok. realmente. Tres valores a nivel emprendedor, porque yo sé que tú eres emprendedor de esta experiencia. Paciencia, Ok, primordial. El hecho de ser emprendedor requiere tener paciencia, porque tienes que esperar a que las cosas se den. Perseverancia, porque tienes que trabajar para que esas cosas se den. Y, y esfuerzo, dedicación, ganas, actitud, que, o sea, las resumo todas juntas y las junto porque son valores que tú tienes que tener para sacar todo adelante. O sea, en definitiva, tienes que tener paciencia, tienes que tener perseverancia y tienes que tener la actitud y el esfuerzo siempre, porque sabemos que es un proceso, no son cosas que vienen de la noche a la mañana y hay que trabajar por ellas. Entonces, no hay nada como vivir el proceso. Tú vives el proceso y te sientes feliz, te sientes satisfactorio con lo que haces, a diferencia de tener un resultado así. No, no lo vale. hoy fue muy loca esta entrevista porque es básicamente la medianoche. Muchos se preguntarán de pronto por qué Sandrita no está en la entrevista y es porque ya llegó de trabajar, pero es la última noche, es decir, llegó de trabajar, está cansada y Dani es la última noche que está aquí en Viena visitándonos. Hemos estado obviamente disfrutando el tiempo, así que pudimos sacar este pequeño espacio, pero pues Sandra estaba cansada, así que lo hicimos los dos. Dani, nada, muchas gracias por estos minutos de compartir tu experiencia. Alejo, pues muchas gracias a usted y a Sandrita por la invitación. Eh, Gracias por siempre estar abiertos, por ser tan colaboradores, por servir como una guía en todo. Pues realmente eso lo agradezco mucho y nada, pues para mí es un gusto, para mí es un gusto. Bueno, amigos, ya saben, dejen los comentarios que quieran por aquí, cualquier pregunta que quieran dejar sobre intercambio, lo que sea, si de pronto podemos trasladársela a Dani, se la haremos. Y lo que nosotros sepamos, también con mucho gusto los vamos a ayudar. Entonces, nada. Nos vemos en el próximo video. Sigan en nuestras redes sociales, @Bumitravel, @Notas by Sandra. Y aquí voy a dejar el Instagram de Dani por si quieren hacerle alguna pregunta sobre el intercambio, lo que sea. También lo pueden seguir por ahí. Y nada, nos vemos en el próximo video. Listo, Dani, Y la rebuena, muchachos. con motivación. Ahora que ya lo saben, espero que les sirva. Chao, amigos.